Estás escuchando Así empecé en el cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacer. Hoy nos visita Manuel Antín. Hola Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un lujo tenerte acá, estoy re contento que hayas venido a visitarnos. Gracias, Gustavo. Vos sabés que, si bien el concepto Así empecé en el cine es bastante claro en sí mismo, lo que me pasa con vos es que has hecho tantas cosas diferentes en el cine que no sé yo ni por dónde empezar. Pero bueno, se me ocurre atacar al inicio, al primero de todos los inicios, y quería preguntarte si tenés algún recuerdo o noción de en qué momento registraste la existencia del cine. Bueno, la existencia del cine la registré como espectador, ¿no? Yo era un enamorado del cine, cuando era chico, veía 3, 4 películas por día. En esa época los cines daban 3 películas por lo menos, así que vivía en el cine y además tenía una mirada sobre el cine que no era la mirada del que va a entretenerse al cine, era la mirada del que va a leer al cine, ¿no? Para mí el cine es como un nuevo libro que apareció en mi vida en la década, a fines de los 50, más o menos por el 59, algo así, apareció el cine, y apareció de una manera irreverente, si se quiere, porque apareció como un plagio, ¿no? En esa época yo escribía, bueno, siempre he escrito, sigo escribiendo, pero no publicaba, mis escritos no le interesaban a nadie, pero leía mucho, leía continuamente. Un día de visita en la casa de gente amiga, mientras los esperaba que me atendieran en la biblioteca de la casa, descolgué un libro y leí un cuento y dije, qué bien escrito, cómo me gustaría escribir este libro, este cuento, ¿no? Además, a ver de quién es, y vi el nombre de la persona, que era Julio Cortázar, escritor totalmente desconocido en aquella época. En esa casa no, porque mi amigo era profesor de literatura, de manera que dije, bueno, ya que no lo conoce nadie y yo quiero escribir como esto, pues lo voy a mostrar como mío. Directo al plagio. Se lo conté a mi amigo y mi amigo me dijo, mirá, eso es un delito, es un plagio. Me di cuenta de que verdaderamente mi amigo tenía razón. Y bueno, pensé de qué manera plagiarlo, ¿no? Y te hago una pregunta, ¿y por qué tu amigo, o si bien era un escritor desconocido en esa época? No, Cortázar. Ah, sí. ¿Por qué tenía él? Bueno, porque él era el profesor de literatura. Tenía acceso a las nuevas... Tenía acceso a las nuevas letras. Ese era el primer libro de Cortázar, por otra parte. Mira. Y además tenía varias coincidencias, porque lo que contaba me había sucedido a mí, ¿no? Me estaba sucediendo a mí de alguna manera, de manera que la idea de apoderarme de ese texto, de alguna manera, me atrajo mucho. Claro. Y entonces busqué la manera de plagiarlo y encontré que la única manera legal de plagiarlo era, pues, filmarlo, hacer una película con eso, ¿no? Yo tenía 2 amigos en esa época que íbamos mucho al cine y a ellos se deleitaban con la postfunción, porque íbamos a tomar café o a comer y yo les hablaba, les desmenuzaba la película y ellos siempre me decían, vos deberías filmar. Pero vos no tenías ningún conocimiento, o sea, era intuitivo, absolutamente intuitivo. Todo. Bueno, en esa época las escuelas de cine no existían, claro. De manera que era todo espontáneo, ¿no? Era todo más difícil.
por cierto. Pero vos observabas ya que la postura de la cámara cuando ibas al cine, o sea... No, yo tenía absolutamente. Yo desmenuzaba las películas desde el punto de vista de la interpretación, desde el punto de vista de la cámara, desde el punto de vista de la luz, en fin, todo para mí era una fuente de conocimiento que después yo desarrollaba con mis amigos, precisamente. Bueno, un día les conté esta película que había visto, ¿no? Les conté el cuento de Cortázar. Y me dijeron, bueno, ese es el tipo de película que nosotros vemos que tendrías que filmar. Bien, le dije yo, pues cuando quieran. Eran dos personas que tenían dinero. Ajá. Uno tenía, para mejorar la situación, tenía una agencia de turismo. De manera que los dos tenían una razón de ser para estimular esta película que transcurriría en Francia parcialmente, ¿no? Claro. Bueno, empecé así en el cine, mintiendo como corresponde. Y tenés recuerdo, antes de que nos metamos, porque obviamente que esta historia y esta primer película tiene mucho jugo para sacarle todavía, pero tenés un recuerdo de alguna película, ¿cuándo empezaste a notar que tenías esa mirada sobre...? Bueno, por el tipo de cine que veía yo. Claro. Yo no iba a verse películas populares, digamos, ¿no? Claro. Mis devociones eran, concretamente las películas, eran Luces de la ciudad de Chaplin, El ciudadano de Orson Welles. Eran dos películas que yo hubiera querido haber filmado realmente, porque eran películas que me fascinaban. Pero ya tenías una edad, o sea, no, porque son películas que uno ve de niño. No, yo había pasado ya los 30 años, ¿no? Claro. Imagínate, te hablo del 58, yo nací en el 26, de manera que más o menos son 32 años, claro. Creo, si no hago mal las cuentas, ¿no? ¿Y yo tenía 30 años en esa época, 31. ¿Y en tu familia, ya en tu niñez, había un estímulo con respecto al narrar? En absoluto. Mi familia no me entendió nunca, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, nosotros éramos muchos, éramos 8 hermanos, más los 2 padres que todos generalmente tenemos. Éramos 10 en casa. Era muy difícil tener un minuto de paz como para poder sentarse a escribir. Yo me encerraba mucho en el baño. Ajá. Mi padre vivía muy preocupado. Un día me enteré de esto porque yo pasaba mucho tiempo en el baño, ¿no? Y era para escribir. Era para escribir. Mis posibilidades eran en una casa donde vivían 10 personas, en un departamento donde vivían 10 personas, mis posibilidades eran el baño, que yo usaba continuamente, o la noche cuando todos dormían, en la oscuridad del cuarto, y así escribí muchas cosas, ¿no? ¿Pero había estímulo artístico? O sea, ¿se consumía cultura en tu casa? No. Mis hermanas eran maestras. Pero yo estudié abogacía en esa época y me faltaba muy poco para recibirme. Y además trabajaba en la editorial Abril, donde escribía historietas. Escribía historietas para una revista que se llamaba Mister X, ¿no? Uno de mis compañeros de escritorio era nada menos que Oesterheld, ¿no? Mira. Así que fíjate que la editorial Abril de Chivita era un antro de intelectuales. Claro. El jefe de producción de la editorial era Onofre Lovero, que había estudiado como yo, pero compañero de un hermano mío, que es mayor, había estudiado en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Pero además todos los demás eran... Bueno, yo cuando un día cuando decidimos hacer cine con mis amigos, con mis 2 amigos. Que el estímulo fue ese libro de Cortázar. Nada más. Nada más. Muy genial. Y el estímulo fue además escribirlo de nuevo, reescribirlo legalmente. Claro. ¿no? Así que cuando yo empecé en la producción, desde luego me fui de la editorial Abril, renuncié porque no tenía tiempo de
de perder el tiempo en trabajo, y tampoco dejé también de rendir exámenes, empecé a acostarme tarde. No tenías familia todavía. Yo tenía mi familia grande. No, no, claro, digo, pero no estabas casado ni No. todavía. No estaba casado. O sea, te lanzaste a esta aventura, porque en esa época era absolutamente una aventura, que tuviste la suerte además de encontrar financistas. Sí, fue un milagro además, incluso el milagro de que uno de ellos le atrajo el proyecto porque iba a colocar pasajes. Claro, ¿no? claro, contar con eso. Y bueno, dejé de trabajar, dejé de estudiar, dejé de levantarme temprano. Un día mi padre, para esto te lo cuento como una anécdota para que veas qué grado de comprensión tenía yo. Un día mi padre al mediodía me encaró y me dijo: Manuel, últimamente vemos que no salís mucho, que estás mucho en casa, que no trabajás. No trabajo, le dije yo, no, pero ¿y la editorial? Renuncié. ¿Y no estudias? No, ¿por qué? Porque no me interesa. No llegaste a terminar. Me faltaban 3 materias. Ay, no. Entonces me dijo: ¿pero qué pensaba hacer? Me dijo, ¿no? Y me salió espontáneamente cine. Me miró, yo creo que me miró horas antes de agregar lo que me diría. Estaba procesando. Sí, porque cuando terminó de pensar lo que yo le había dicho, me dijo como una sentencia definitiva: vos vas a terminar en Pampa y la Vía, ¿no? Pasaron 10 películas, vivo a 1,5 cuadras. Mira, tenía razón. Tenía toda la razón. Excelente. Tengo 91 años y vivo a 1,5 cuadras de Pampa y la Vía. Bueno, y así empecé. Esa película fue hecha, tuvo mucho éxito de intelectual, un éxito de crítica. Se sumó a una generación nueva en el cine argentino, algunos amigos míos como Rodolfo Kuhn, como David Cohn, ¿no? Y bueno, hubo una época de las que hubo muchas en la Argentina, en la que el Instituto de Cine, maravillosa institución de la cultura argentina, generosamente funcionaba como apoyo, como fomento. Claro. No funcionaba, como muchas veces se ha pretendido, como banco, claro, ¿no? Sino como fomento, y nos daban, a mí me dieron un crédito sin tener antecedentes para ir a filmar media película en París, por ejemplo. ¿Pero para esta primera película? Sí. Ahora, volvamos a eso. Digo, decidiste hacer una película, empezaste a trabajar con el guión, te pusiste en contacto con Cortázar, ¿cómo? No, desde luego, empezamos una larga correspondencia, una abundante correspondencia que duró muchos años. Y con los tiempos que tenían la correspondencia en esa época. Claro. Y nos escribimos, yo le escribí, no sé, también alrededor de 400, 500 cartas, que empezaron con una respetuosa modo de empezar, forma de empezar, que es estimado señor, en fin. Yo averigüé la dirección de él en la editorial sudamericana, ¿no? Y bueno, me puse en contacto con él. Él era en ese momento un pobre escritor, un hombre que se había ido a vivir a París. Mayor que vos. Sí, 3 o 4 años o 5 mayor que yo, que trabajaba como traductor de la UNESCO, en fin, de manera que le entusiasmó la idea de que alguien pensara convertir en película un cuento de él. Me imagino. Y bueno, y hice la película, tuvo mucho éxito, a él le gustó mucho, y ahí quedó una segunda colaboración que también fue un cuento de él. Después la tercera película, que también fueron 2 cuentos de él. En el interín yo filmé una novela mía. Bueno, y ahí quedó iniciada mi carrera cinematográfica, por llamarlo así. Es muy increíble porque de alguna manera se potenciaron mutuamente. O sea, vos colaboraste de alguna manera que la literatura de Cortázar se conozca, y él ayudó a que
tu cine se conozca, ¿no? Es como... No, no, claro, claro, sí. Yo creo que eso, de la lectura de la correspondencia, que está publicada, por otra parte, la publicó Alfaguara, de la lectura surge esa interdependencia que había recíproca, Ujú. el descubrimiento de él de un nuevo mundo, el descubrimiento mío de un nuevo mundo, una relación que además en esa época era de mayor a menor, el mayor era yo, el menor era él. Claro. ¿Por qué? Porque él era un escritor, el escritor no tiene prensa. Claro. El, Y el cine en el ese cine momento era tiene más mucha, glamoroso. todos los diarios tienen 3 páginas dedicadas al cine, ¿cuántas a la literatura? Claro, ¿no? claro, tenés razón. De manera sí, sí. que era una relación de mayor yo a menor Ok, él, ¿no? entiendo. En ese sentido. ¿Y en qué llegaron a conocerse personalmente Sí, claro, antes de filmar la película? No, después de filmada. Eso es increíble. Después de filmada, él tenía a su madre en Buenos Aires y él vino a Buenos Aires a visitarla y recuerdo que nos conocimos ahí, él fue a buscarme a la oficina que yo tenía en esa época, fuimos a ver la película al laboratorio Alex, que era un viejo laboratorio que había en la calle Dragones. En el microcine estábamos él y yo solos, yo sentado adelante, en la butaca de adelante y él en la de atrás. Y recuerdo que la relación nuestra se volvió afectuosa y amistosa a partir de ese momento, porque incluso a partir de ese momento nos tuteamos. Ah, qué ¿Por increíble. qué? Porque hay una escena en la película en la que el personaje de la madre de los 2 hermanos, Milagros de la Vega, sube una escalera y Lautaro Murúa le dice... Le confiesa, ¿no? Su deseo. No, Lautaro Murúa le dice: mamá, porque ellos tenían una novia, había una mujer en el medio, Exacto. digamos, ¿no? Mamá, sí, Laura es como vos. Totalmente. Laura es vos. Y en ese momento me da una palmada en el hombro y me dice: pibe, entendí mi cuento. Eso es genial. Eso es genial. Ahora, ustedes intercambiaban también grabaciones. Sí, claro. O sea, era fueron los precursores del WhatsApp, digamos, del mensaje de texto, de alguna manera. Porque lo que sucede que a partir de ahí la conversación, porque él era como uno puede imaginarse, era muy celoso de sus textos, ¿no? Claro. Incluso los disgustos que hemos tenido fueron por motivos que parecen metafísicos, como por ejemplo que yo decidiera filmar en Machu Picchu un cuento que le había pensado para Grecia. Y él decía: Manuel, no puedo aceptar, porque vos te vas del mármol a la piedra, ¿no? Cosas de ese tipo, pero tuvimos una larga relación que se nota en esa correspondencia que tenemos y que además y que duró hasta que él se dejó crecer la barba. Esto es una cosa que yo se lo escribí a él, ¿no? Ajá. Porque cuando él se dejó crecer la barba se produjo en su vida una hecatombe. Se separó de Aurora Bernardes, se fue con una valquiria, la llamaba yo, Ajá. se dejó crecer la barba, dejó de escribir por mucho tiempo y se puso a caminar por América Latina difundiendo ideas trotskistas, ¿no? Y a partir de ahí se enfermó también, Bueno, no a partir de él, pero de eso, pero 4 o 5 años más tarde, él volvió a la casa de Aurora y murió en la casa de Aurora porque él se enfermó de la muerte de la segunda mujer que tuvo él, uh-huh. porque después de la Valquiria vino una mujer belga llamada Carol Dunlop, que murió y él sufrió mucho y parte del sufrimiento es su caída en la salud seguramente, ¿no? Ahora, qué curioso que lo asocias con su barba, con la barba de la política, claro, de Fidel Castro y claro, de todo claro, eso, ¿no? total. Nosotros discutimos mucho. La última carta que él me escribió,
recuerdo que me decía algo así como, por un tiempo dejaré de escribirte, no porque es peligroso para vos, ¿no? Mirá. Ya que yo en muchos años no voy a volver a la Argentina, no es porque le tenga miedo a las balas, sino a la velocidad en que vienen. Mira, para mí que se tenía que dedicar a escribir, Claro. ese hombre. No, me quedé pensando en esto de la comunicación y de incluso los desacuerdos que podían tener a la distancia, ¿no? En una y que toda esa comunicación sea por medio de cartas o de grabaciones. Claro, Y lo comparo con las posibilidades de comunicación que hay hoy, ¿no? claro, Es tremendo, ¿no? Como la tecnología en un lugar favorece mucho las cosas. claro. Pero creo que en algún lado también las complica, porque me imagino que cada carta donde ustedes discutían o tenían algún desacuerdo, permitía un tiempo de reflexión Claro, hasta claro. que llegaba la próxima, ¿no? O me imagino vos le escribías algo y estabas ansioso, uno hoy Sí, sí, mismo por está supuesto. ansioso por ver la respuesta, a ver si me clavaron un visto en el celular a lo que le digo y no puedo esperar 5 minutos y de repente Mira, esperar. te voy a mandar el libro, porque Ujú, después cuando yo le di las cartas a Aurora para que las incorporara a las obras completas a las de Julio Cortázar, me reservé el derecho a publicarlas, de hacer una publicación de carácter privado fuera de comercio, y hice una pequeña edición de 50, 60 ejemplares, muchos de los cuales conservo todavía. Y ahí están todas las... Se llama Cartas de Cine, porque en realidad ese libro nació porque Alfaguara en cierto momento, enterados de que yo tenía mucha correspondencia cinematográfica intercambiada con él, me envió una persona para publicar un libro que se llamara Cartas de Cine. ujú, Cuando se enteró Aurora, vio un filón claro, este, impresionante, porque si hay alguien que ha escrito cartas en su vida, yo no sé en qué momento mira, escribía literatura, es Julio, ¿no? Ha escrito, tenía una enorme correspondencia, bueno, entre las víctimas o los beneficiados estaba yo también. Bueno, sí, efectivamente tuvimos esa larga relación epistolar, nos veíamos de vez en cuando, eh, nos veíamos cuando yo iba a Francia o cuando yo iba a Europa. En- por ejemplo, en esa época mis películas iban a los festivales y él iba todos a verlas, ¿no? Mi segunda película la vimos juntos en el Festival de Cannes. Cuando terminó la película, cuando terminamos de ver la película, me dijo Manuel, vos, esto es una novela tuya, ¿no? Sí, sí, desde luego inédita. Me gustaría leerla porque me quedaron algunas perchas sueltas, mira. ¿no? Entonces yo le presté la novela, que él perdió en un hotel de Viena, porque la recibió y se fue a Viena y se la olvidó en un hotel de Viena. Sin haberla terminado o... No sé si llegó Ajá. a leerla, porque un día me escribió de que la había perdido. Además, eso dio lugar a una situación, en cierto modo, divertida o interesante, porque cuando él me mandó, nosotros nos reunimos en Sexto y Levante, que era el lugar donde hicimos la adaptación de Circe. Nos reunimos ahí, él se fue a París con el esquema que habíamos armado juntos para escribir los diálogos y me envió los diálogos escritos eh, junto con los originales de Rayuela y junto con una de esas cartas grabadas que él grabó mientras escribía los diálogos y donde hacía comentarios de tipo, algunos de tipo doméstico, algunos divertidos, como por ejemplo, Manuel, se me acaba de ocurrir un eslogan para una máquina de afeitar, para una máquina de afeitar. Este, para hoja de afeitar en Sí, esa sí. época, ¿no? No hace falta ni agua ni jabón, con las lágrimas basta. Ese era el eslogan que se le Y había te lo ocurrido. tiraba. ¿Vos tenías en esa época alguna relación con la publicidad o con...? Él sabía que yo hacía Claro, publicidad, claro.
que vivía de eso en realidad. Claro, entonces ¿no? quería Claro. enganchar ahí. No, pero no por sugerirme eslogan, sino porque es realmente pintoresco, ¿no? Claro, claro, y creativo. Cuando yo recibí ese envío, Ajá. lo primero que hice fue fue leer Rayuela, desde luego, y le escribí una carta diciéndole: mira, Julio, yo te agradezco mucho que me hayas enviado esta novela para que se la lleve a Paco Porrúa, pero quiero decirte que se la voy a llevar como mía, porque me voy a cobrar la novela que me perdiste. Muy buena. Escúchame, quiero volver a ese inicio de esa primera película que me da mucha curiosidad. Esta cuestión de, primero, cómo llegaste a ese guión, o en qué momento aprobó él ese guión que dijiste, bueno, vamos a filmar esto. Y por otro lado también, ¿cómo fue esa preproducción de un rodaje donde tal vez no tenías tantos conocimientos técnicos? ¿Cómo armaste el equipo, los actores, digamos, sin pertenecer? Bueno, eso, lo que pasa es que el director de cine tradicional, digamos, cine, por decir tradicional, digamos, de Argentina, de Mario, Sofici o Berman de Suecia, en realidad dirigen un equipo, pero no hacen el trabajo técnico, ¿no? Incluso yo he hecho 10 películas y no sabría cargar una cámara, ni sabría utilizar el fotómetro, por ejemplo, no tengo la menor idea. Claro. ¿no? Y sin embargo, porque era una relación, diría, un poco militar, era un equipo que uno contrataba y hacía las cosas que uno quería. ¿Y de dónde lo sacaste, digamos? Bueno, sobre todo en esa primer película, ¿no? Mis dos socios se encargaron de ir al sindicato de ASICA, de contratar a la gente. En aquel caso contrataron todos a gente que ellos pensaban, ¿no? De manera que después yo me encontré con un equipo que esperaba de mí los conocimientos técnicos, artísticos, pero no la cosa mecánica de la filmación, e incluso para que veas la dimensión de la relación que había entre el equipo y el director. En la película Circe, por ejemplo, hay una escena en la que la protagonista recoge cucarachas en el desván para hacer los bombones para sus novios. Y me acuerdo que el día anterior a la filmación, el jefe de producción se me acercó respetuosamente y me dijo: señor, sí, mañana es el día de la filmación de las cucarachas. Así es. ¿Cuántas va a necesitar? Yo estaba sorprendido, pero no podía mostrar sorpresa de ninguna manera, de manera que le dije 2 docenas. ¿Negras o rojas o coloradas? Era un combate cuerpo a cuerpo. Esto marca una relación claro. de patrón a empleado. Sí, ¿no? Con picardía y con De mi parte es más picardía que de la otra. Claro. Porque yo creo que del otro lado venía en serio. Le lo decía en serio, sí, contestaba en serio. Yo pensé totalmente. que te estaba hablando la apuesta. No. ¿Y te acordás ese primer día de rodaje? ¿Cuáles eran tus miedos? ¿Cuáles eran los lugares donde vos te sentías más inseguros que después Mirá, seguramente cambiaron? En primer lugar, yo tenía por mi conocimiento de la industria y de la profesión y de los demás directores que yo conocía desde el punto de vista intelectual, tenía una relación de autoridad con ellos, ¿no? De manera que, pero el elenco lo integré con un amigo que era Sergio Renán, Lautaro Murúa, que era un contratado y con el cual tuve grandes conflictos de autoridad, ¿no? Porque además él era director de cine y trabajaba en función de las dos cosas, claro. ¿no? Y además bastaba que me sugiriera algo para que yo lo desechara. Incluso un día se lo dije: Lautaro, por favor, no me sugiera nada, porque a veces tengo que dejar de hacer cosas que ya había pensado. Claro. O si no,
una escena en la que él está todo el tiempo de espalda y cuando termina la toma, darse vuelta hacia mí y decirle, qué divertido, ¿no? Y yo decirle, Lautaro, los actores también tienen espalda. Esa era la relación que había. Claro. ¿No? Hoy, cuando un alumno de cine, un estudiante de cine se entera de estas cosas, no puede creerlas. Claro. Y yo no puedo creer lo que hacen ellos. Claro. Porque yo no puedo creer subir a una isla de edición, como se llama ahora, la sala de montaje o de compaginación, y ver que sentados frente a la pantalla están el director de fotografía, el director de producción, la actriz, el actor, todos opinando. Es inexplicable en otra época, ¿no? Totalmente inexplicable, Claro. totalmente inexplicable. Pero, Tan inexplicable, yo me acuerdo que el primer día de filmación de Lautaro Murúa, yo lo cité a las 6 de la mañana para hacer una toma desde un balcón que a él se lo veía bajar de un auto y entrar y desaparecer y no hacer nada más. Tanto es así que y por esto me llamó, me dijo, sí, pero yo quería demostrar autoridad. Claro, Y claro, tal vez ese era tu temor, claro. ¿no? El no, que no sea respetado, que tu autoridad no sea respetada en esa primer película. Porque yo era virgen. Claro, porque yo era virgen, llegaba al cine sin saber nada de nada. ¿Pero habías tenido alguna relación con el teatro, con los actores? ¿Cómo era? ¿Tenías...? No, yo había escrito teatro, había estrenado obras de teatro, era amigo de Onofre Lovero, que fundador del Teatro de los Independientes. Tenía una relación con ellos superficial. Diría que a mí me arrastró la vocación y la necesidad de encontrar un destino, ¿no? Posiblemente esos sean, y un destino que estuviera a la altura de mis sueños, además, ¿no? Porque si no hubiera sido cualquier otra cosa menos director de cine. Que era una cosa que yo envidiaba porque leía continuamente vidas de actores, vidas de actrices, vidas de directores. Biografías y autobiografías. Veía películas de Bergman, en fin. Y vos, que ese era el modelo, vos decías, yo quiero estar ahí. Sí, claro. Qué genial, ¿no? Cómo trabaja después la mente y el cuerpo en esa dirección, ¿no? Yo siempre pensé, si uno no aspira mucho, nunca es nada. En cambio, si uno aspira mucho a algo, es algo. Algo queda, digamos, ¿no? Totalmente. Yo no habré sido Bergman, pero he hecho 10 películas que están bien hechas, que son películas que han tenido aceptación, premios. A mí no me gustan, de verdad. ¿No te gusta volver a verlas? No me gusta, pero algo deben tener, porque si no yo no. ¿Pero qué te pasa cuando las volvés a ver? O sea, ¿te incomoda, te acordás del momento, sentís que harías las cosas distintas? No sé, claro. Te lo voy a decir gráficamente, ¿no? Para que veas el sentimiento que tengo yo frente a las películas que hice y que a veces tuve que ver con esfuerzo, ¿no? Y que trato de no ver nunca, salvo que me lleven con un revólver. El año pasado alguien que estaba, en fin, que le habían encargado de hacer un libro sobre mí, uh-huh, para la editorial Eudeva, entre las cosas que hablamos, porque cuando uno, como verás además, como en esta experiencia uno se desnuda, ¿no? Uh-huh. Y entre las cosas que hablamos, yo le conté la historia de la pérdida de Cortázar, que yo había recuperado mi buena voluntad hacia mí porque había escrito otra novela. Ay, me gustaría leerla. Y un día se presenta el director de Eudeva para decirme que quiere publicar la novela, ¿no? Yo le digo, no, nunca pensé que se publicaría, pero insistió tanto que finalmente acepté, ¿no? Uh-huh. Pero compré todos los ejemplares que salieron para que nadie la leyera. Buenísimo. Es así. Y ahí los tengo, tengo 500 ejemplares comprados,
cuidadosamente, ¿no? ¿Por qué? Por lo mismo que le dije yo, en algún momento de flojedad acepté. Y, pero me quedó el resentimiento, porque si siempre la gente me tiene como director de cine, esto de aparecer vestido de otra cosa es como darle una sorpresa al prójimo. Claro. No vale la pena. No, además supongo que pasa eso de la obra que nunca se termina, entonces tener que verla es saber, es recordar ese momento donde uno tomó la decisión Claro. de decir, bueno, hasta acá. Porque el cine tiene eso de positivo respecto de la literatura. La literatura, uno mientras no la publica, puede pasarse la vida corrigiendo. Yo me paso la vida corrigiendo textos que escribo permanentemente. Claro. El cine, por razones industriales, económicas, es incorregible. Lo que hiciste. Quedó, ya está. ¿No? Alguna vez tuve que hacer una película con el resto de lo que había filmado, que fue cuando hicimos Intimidad de los Parques, porque filmamos en Machu Picchu, en Lima, en Cusco, y estos cambios de altura, con un material que seguía virgen, aunque impreso en las latas, determinó que la película se llenara de estática. Uh-huh. ¿No? Entonces hubo que desechar por lo menos el 30 o el 40% de la filmación, y yo hice la película con lo que me quedó, porque no podía tirarla. ¿Por qué no podía tirarla? Porque los demás estaban con Dora Barete, Francisco Rabal, había los productores peruanos, había compromisos. No era mío. ¿Y te alcanzó el material para poder hacer una película? Hice una película que es muy breve, dura 1:05, creo, que a mí no me gusta y que me da vergüenza además, porque es una película, pero es lo... Bueno, pero fue un ejercicio de montaje, ¿no? Es lo dramático del cine. Claro. Que uno tiene que resignarse y no se puede corregir. Incluso tampoco no se puede corregir aunque no haya estática de por medio, porque hay mucha gente comprometida. Claro, claro. Los actores, los equipos. Sí. Una filmación es un instrumento público. Y además mucho dinero, ¿no? Claro. Y siendo vos tan exigente con la corrección del texto y mucho más trabajando con Cortázar, ¿cómo fuiste con los actores con esa primer película? ¿Eras muy que no se vayan del texto? ¿Trabajaste con ensayos? No, sí, no. No, ya a mí no me gustaba ensayar. Yo hacía un ensayo con la cámara detenida, y 2 o 3 ensayos y después la filmación. Nunca me interesó esta cosa de entrar en personaje, de hablar de largos discursos sobre contenidos y sobre... Las películas las hace el director. Los actores son como los pinceles de un pintor, ¿no? Los pinceles no son dueños de la obra. Claro. El dueño de la obra es el autor. Pero te jugabas, o sea, tenías una confianza en los actores que tenías Sí, para claro. que... Sí. Y sí muy estricto con los textos. Siempre he tenido actores profesionales con mucha experiencia. María Rosa Gallo, Milagro de la Vega, Lautaro Murúa, en fin, todas mis películas están hechas por actores que conocen su oficio. Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo fue el rodaje de esa primera película? Y fue como 8 semanas. 8 semanas. Todo un presupuesto. Sí, claro, costó mucho. Pero el instituto daba mucho dinero, uh-huh, que además se devolvía con los producidos de la película, de manera que en algunos... Los riesgos que se corrían eran fatales porque las películas no devuelven. El cine no es un negocio de los directores, ¿no? Claro. El cine es un negocio de los exhibidores, de los distribuidores, a veces de los productores, pero los directores no. Viven de eso mientras filman y después arreglate.
Y después, ¿cómo fue el estreno? ¿Finalmente te sentías como esos a los cuales vos envidiabas o querías ser como eso que vos veías, esas biografías que vos leías? De repente eras un director con una película terminada y un momento de un estreno. ¿Cómo Sí, sí, recordás bueno, ese momento? sí, miedo, orgullo, placer, desilusión, es una, es una cosa, es una mezcla de todo, ¿no? Este, a veces el espectáculo, cuando depende de tantas cosas, no es exactamente lo que uno hubiera querido. Ujú. Y, y yo en mis películas veo, hay una sola película mía en la que me veo a mí mismo absolutamente, ¿no? Y es curiosamente la novela que yo escribí y que yo filmé, que es la segunda película. Esa película tuvo un muy mal destino. eh, Cortázar perdió la novela. eh, la película, cuando cerró el laboratorio Alex, como no la había producido yo, no fue retirada por el productor que había fallecido, Y se de perdió. manera que la pusieron en unos containers en la calle para que se la llevaran los fabricantes de peines, Ay, de manera que muchas veces yo pensé cuántas cabezas que habré peinado con esta película, hasta que hace 2 años tuve la sorprendente visita en la FUC de dos personas que forman parte del mundo del cine. Uno es Fernando Martín Peña, ujú. que es un coleccionista que programa el Malva, y el otro es Tristan Bauer, que vinieron para comunicarme que habían aparecido los negativos de Los Venerables todos en un quincho en una estancia en General Rodríguez. ¿Por qué? Increíble, un misterio. ¿Por qué no fue Peine? Y se recuperó. Se recuperó y después Fernando Peña importó al director de fotografía que vive en Francia y hicieron una copia maravillosa que se exhibió en el Malva y se exhibe estos días en el Canal 7 en un... Qué bueno. Y decime, ¿recordás en qué momento empezaste a vivir del cine o pudiste Nunca, vivir del cine? nunca, nunca, de verdad, más aún te voy a decir, yo tuve en toda mi vida, tuve tuve 10 departamentos Ajá. y 10 películas. Cada película me costó un departamento. Y el último, que lo compré cuando hice La Invitación, mi última película, que fue producida por Capósolo, el marido de Graciela Alfano. Con ese dinero yo pude comprar el departamento que tengo, donde vivo, porque no hice ninguna película más. Mira. Pero en una época con la publicidad, pero la publicidad Bueno, ¿dirigiste publicidad? sí, mucho, mucho, mucho. Eso te permitió de alguna No, no, manera con eso vivir. he vivido y compraba los departamentos que Claro, después los perdía con el cine. claro, claro. Bueno, y dentro de, hiciste Y luego muchas, vino la FUC. La FUC fue como un descubrimiento de la normalidad, porque de la estabilidad. organizamos una institución seria en la que yo soy empleado y no es una fundación en la que no tiene utilidades, que no tiene beneficios económicos más allá del sueldo mensual. Este, pero la FUC nació gracias a las 10 películas que hice yo, porque esto me dio un nombre, me dio Un conocimiento. una situación. Este, luego dirigí el Instituto de Cine. Eso fue previo, Eso ¿no? fue durante el gobierno de Alfonsín. Claro, ¿cómo fue eso? De repente estar después de la dictadura, además, que no sé en qué estado durante la dictadura, cómo estaba el instituto. Y el instituto fue una institución respetada, curiosamente, eh, por todos los gobiernos, militares o civiles, ¿no? Ujú. Había algunas intromisiones, como tuve yo, por ejemplo, cuando filmé Don Segundo Sombra, que el director del instituto me citó antes de darme el préstamo, que finalmente me dio para poder hacerla.
Este, y, y mientras, como para tomarme examen, era un aviador, en el instituto cayó en manos de la aviación, y sacó un libro, un ejemplar de Un segundo sombra, y fue como un examen extraño que me hizo rendir este Comodoro. Me dijo, dígame, Antín, le voy a leer un párrafo. Quiero que me diga cómo lo va a filmar. Ah, un examen absoluto. Sí, sí, sí. Y entonces leyó el libro y de que decía, y el sueño cayó sobre mí como una parva sobre un chingolo. ¿Cómo lo va a hacer? Y yo que, que confiaba en el humor de los aviadores, le dije, mire, es muy fácil, voy a filmarlo en el campo, vamos a conseguir un pajarito y en el momento en que él apaga la luz, antes de apagar, va a pegarle con un libro al pajarito y se va a quedar dormido. Y lo conformaste. Lo conformé, sí, curiosamente lo conformé. Pero no me conformé a mí porque es una escena que se quedó sin imagen en la película. Mm. En la película esa escena existe, pero Fabio apaga la luz y queda la pantalla oscura si se oye una voz que dice el sueño cayó sobre mí como una parva sobre un chingolo. Y no se me ocurrió nada para ilustrar eso, porque yo había destruido, me había suicidado con aquel pajarito. director del instituto. ¿Y cómo fue tu llegada al instituto, la propuesta? ¿Cómo te llegó? Bueno, O sea, no fue algo que vos buscaste. no, en absoluto, todo lo contrario. Pero todo lo contrario no, porque en fin, vivimos una época muy mala y a mí me convocaron 3 personas amigas, que eran Carlos Gorostiza, Luis Brandoni, Carlos Gorostiza, no me acuerdo el tercero ahora, Luis Gregorich, me convocaron para una cosa que se llamaba el CPP, Centro de Participación Política, que era el organismo o la asamblea de intelectuales que iba a preparar la base cultural del gobierno de Alfonsín. ¿Ya había asumido Lo Alfonsín? acompañábamos en los mitines y algunos de nosotros hablábamos en ellos. ¿Pero esto era en campaña? Eso era en campaña, Ajá. antes que fuera presidente. Ajá. A mí la gente me decía, ni loco, estás loco, vos estás Claro. perdiendo el tiempo. Nunca va a ser presidente Alfonsín. Pero yo tuve siempre una confianza extrema porque vi cómo evolucionaba la gente que iba a nuestros mitines. Ajá. Porque íbamos por ejemplo, a Venado Tuerto y las primeras visitas había 50 personas y las últimas había 200, 500, 1000. Se convertían en verdaderos mitines. Y ahí ya intuías el crecimiento, sí, y las posibilidades. ¿Y con qué instituto te encontraste? Yo al revés que todos los que fueron directores del instituto, hice algo que nadie hizo y que deberían haber hecho, y es que cuando a mí me designaron, lo primero que yo hice fue visitar a ex directores del instituto, a Hugo El Carril, no me acuerdo el otro quién era, un embajador que se llamaba Palacio, y yo iba con el discurso de que quería saber qué había debajo de la alfombra, ¿no? Que me contaran qué había debajo de la alfombra. Bueno, con todos tuve una muy buena recepción y cuando me hice cargo del instituto, pensé... ¿Sabías lo que había debajo de la alfombra? Sabía lo que había debajo de la alfombra, por lo menos lo intuía, porque muchas verdades no escuché en mis visitas, pero lo que sí pensé era que había que repetir algo que a mí me había dado todo, que era la generación del 60. La generación del 60
integrada por un grupo de cineastas a quienes los tradicionales directores anteriores llamaban los chicos del corto. Nos llamaban los chicos del corto, nos menospreciaban, no nos saludaban. A mí hay directores de la época anterior a la generación del 60 que me saludaron recién cuando fui director del instituto. Mira. ¿No? Antes ni que me encontraran en el mismo inodoro, ¿no? De manera que entonces pensé mucho en reproducir lo que había sido la generación del 60, que fue una generación que imitando a Leopoldo Torre Nilsson, sacó el cine hacia afuera, sacó el cine al exterior, le dio valor a que el cine vuelva de afuera para adentro, con prestigio, para estrenar. No teníamos dinero para publicidad, entonces había que traer publicidad gratis. Y la publicidad gratis eran los premios, los festivales internacionales. Yo lo había aprendido de Torre Nilsson. Y organizamos eso de esa manera. Incluso creé una institución, una empresa que se llamaba Argencine, que estaba dedicada a vender películas en el extranjero, y que en los primeros 3 años vendió $25 millones, cuando en los anteriores 25 no había vendido nada, porque las películas se vendían en negro. Mira. Y así, de esa manera, se vendían en blanco y entraban. Entonces hice un instituto con mucha salida al exterior, con muchos festivales, con jóvenes. Recuerdo que cuando yo di los primeros 15 créditos, que tuvieron un origen muy simpático, porque yo lo fui a ver a Raúl Alfonsín para pedirle que me dé 3 millones de pesos, 3.800.000 pesos, que eran el costo de 15 créditos, ¿no? Y él llamó a Bernardo Grispun para decirle: mira, anda con Manuel y hagan un decreto, que el instituto le den, porque él tiene un proyecto muy lindo, qué sé yo. Bueno, mientras cruzábamos la Plaza de Mayo en dirección al ministerio, las 15 películas se redujeron a 3. Grispun fue apretando. Yo volví directamente a la oficina de Alfonsín y le dije: mire, Raúl, lo que me ha pasado, le conté. Él agarró el teléfono, lo levantó, lo llamó a Grispun y le dijo: decime a Bernardo, si no pasamos a la historia por la cultura, ¿me querés decir por qué otro motivo podemos pasar? Claro, sin duda, Alfonsín, un presidente con la mirada en la cultura. Y se había formado. Y ahí aflojó. Volvieron a hacer 15 créditos. 15 créditos. Y cuando yo otorgué los 15 créditos, de los cuales 10 eran a personas que debutaban. Óperas primas. Y 5 eran a la vieja industria. La general de productores me pidió una entrevista. Y me acuerdo que uno de ellos me dijo: Manuel, hemos estado analizando tus primeras acciones en el instituto y hemos llegado a la conclusión de que vos le das créditos a cualquiera, porque siempre los créditos iban a ellos. Claro. Y recuerdo que yo le contesté. No sé si hay una época donde no se tenga esa sensación, o que sí, alguien tenga esa sensación, ¿no? Sí. Es muy inevitable. Sí. Yo le contesté: mira, cualquiera va a ganar el Oscar. Y ganó un cualquiera, porque un cualquiera era Luis Puenzo. Claro, con la historia oficial. Con la historia oficial, que ganó en el año 85, una película que fue hecha con... ¿Ese fue el primer Oscar para la Argentina? Sí. Ya. Primer Oscar. ¿Y qué sensación te queda del recuerdo de haber pasado por el instituto? ¿Finalmente lo padeciste? O sea, ¿fue tedioso o te da una sensación...? No, yo fui feliz en el instituto, porque además tuve la suerte de poder organizar las cosas con mucha libertad y con mucha libertad política y intelectual.
eliminé la censura, en fin, hice muchas cosas que están bien hechas y que han quedado, y yo estoy orgulloso de eso. Qué bueno. Y no sé si alguien lo aprecia, pero son cosas muy... Pero qué bueno que vos lo puedas apreciar, ¿no? Claro, claro. La verdad que nada, me da para seguir charlando con vos toda la tarde, pero no... Pero llega la hora de cenar. Llega la hora de cenar. No, hay dos preguntas que se me ocurre que me gustaría ver cómo pensás. Si tuvieses la posibilidad de viajar en el tiempo y encontrarte con ese primer Manuel que estaba por filmar su primer película, y le puedes estar un ratito con él, le pudieses dar algún tip, alguna frase, algo, ¿qué le dirías? Le diría seguir así, porque además la creación de la Universidad del Cine es una manera de luchar contra la vejez, para mí. Total. ¿No? He seguido en contacto con los jóvenes, me siento joven con ellos, junto a ellos, y estimulándolos y dándoles los medios además, y en ese sentido, en fin, debo decirte que un colaborador incomparable ha sido Jorge Greenbaum, que además cuando yo estaba perdido y no teníamos dónde, y yo había pasado por momentos muy difíciles buscando algunas personas que hoy no están en libertad, ¿no? Que se ofendían cuando ellos descubrían que yo buscaba un instituto de cine que no fuera un negocio, claro, ¿no? Y en ese sentido, recuerdo que en una oportunidad el dueño de un banco casi me echó de la oficina diciéndome, pero usted qué ha venido a buscar acá, un mecenas. Y yo ya me di cuenta que la cosa venía mal y empecé a irme, y le dije: ha habido ilustres en la historia del arte. Recuerdo haberle dicho eso desde la puerta, ¿no? Pero cuando no tenía dónde ir a poner el instituto, apareció Jorge y en fin, y me ayudó enormemente a completar este sueño. ¿Vos ya tenías alguna relación con la Gran Aldea, que era el complejo? Ninguna. Fue todo un milagro. Pasé del Banco Patricios a encontrar un verdadero mecenas. La verdad es eso. Y en relación a esto que decís de la juventud y la gente que está formando, ¿cuál es tu visión sobre el futuro del cine? ¿Qué va a pasar con el cine en el mediano y largo plazo? ¿Qué crees vos? Yo creo que va a seguir evolucionando en la medida que lo ha hecho hasta ahora. Yo a veces trato de sacarle la vejez a algunos alumnos que quieren filmar con celuloide o quieren tener experiencia de ese tipo, y yo les digo: aprovechen los progresos, porque además si a mí me hicieran filmar hoy una película, correría al mundo digital, porque además es mucho más sencillo, mucho más atractivo, mucho más enciclopédico, en fin, es mucho mejor. Sí, en definitiva, de lo que se trata es de contar una historia. Y tener más medios. Claro. Porque además, imagínatelo, yo tengo una foto en mi oficina, yo filmando mi segunda película con una cámara que se llamaba Mitchell, uh-huh, que pesaría 100 kilos. Claro. 100 kilos. Porque alguien querría volver a usar eso, ¿no? Bueno, Manuel, ha sido un enorme placer y un lujo tenerte. Bueno, me alegro mucho. Muchísimas gracias. Bien, gracias. Y así terminó esta conversación de Así empecé en el cine. Mi nombre es Gustavo Pomeranek y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo. Recuerden que se pueden suscribir para escuchar todos los episodios que vamos subiendo en asíempecéenelcine.com. También nos pueden buscar en Apple Podcasts